Gracias, Javier, muchas gracias. Buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos todos. Una vez más estamos en los lunes de INADEC TV, aquí con los catedráticos, la gente que sin la presencia de ellos, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, no sería posible. Los lunes de INADEC siempre tenemos temas muy interesantes, queridos amigos. Creo que hoy no va a ser la excepción al caso. Y déjenme presentarles a quien me están viendo en pantalla junto conmigo aquí, el doctor José Isidro Saucedo González, doctor en Filosofía por la UNAM, investigador nacional nivel 1 por el CONACYT, profesor en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, editor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene muchas publicaciones, muchos ya lo conocen, han leído su obra, que ha pasado a ser del acervo cultural también, no solo de la UNAM, sino de nuestro México. Libros como El Poder Político y Jurídico en Yucatán en el siglo XVI, editado por México, UNAM, UADY en 2014. Los procesos de integración en Europa y América, México, con editorial por en la UNAM. Y en 2013, Del Estado Nacional al Estado Regional, México, por RUA UNAM. En 2011, Posibilidades de un Estado Comunitario Hispanoamericano, México, UNAM y IJ en 1999. Diversos ensayos como El Federalismo y el Centralismo como ideologías constructoras del Estado mexicano en 1916 rumbo a la Constitución de 1917. Del sometimiento a las sublevaciones en Yucatán de 1550 a 1600, en estudios en homenaje a don José Emilio Rolando Ordóñez y Fuentes, México UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2016. La Constitución Garitana y su impacto en Yucatán hasta la Declaración de Independencia en 1821, en la Constitución de Cádiz de 1812 y su impacto en el occidente novohispano, México UNAM 2015. El poder político y jurídico en Yucatán en la primera mitad del siglo XVI, una aproximación preliminar, la Revista Mexicana de Historia del Derecho, México, volumen 25, enero-junio de 2012. El Estado Transicional Contemporáneo, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, número 112, enero 2005. El Estado Supranacional, Estado Transicional, Instituto de Sociología de Oñati, España, 1996. La institucionalización del estudiante en coautoría con Ana María Martínez de la Escalera, investigación educativa en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, por mencionar un poquito, queridos amigos, un poquito de la semblanza de nuestro querido invitado el día de hoy, que como lo ven en la cintilla, queridos amigos, el tema será argumentación jurídica como estrategia discursiva. Yo le aumenté por ahí un hashtag de huachicoleo porque le decía a nuestro querido invitado del día de hoy que le toca el tema que no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en nuestro país el día de hoy. Bienvenido, doctor querido José Isidro Saucedo González. Bienvenido a INADEC. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A usted por la invitación. Gracias, doctor. ¿Qué le parece el tema de hoy? Porque lo variamos, lo vamos a tener que variar un poquito. Lo que está sucediendo en nuestro país, visto desde los ojos expertos de un filósofo, de un académico, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede ayudar a dilucidar un poco más sobre lo que sucede en nuestro país hoy? Pues en primer lugar atender de las diversas formas como puede comprenderse el fenómeno del combate a la corrupción, y uno de ellos es el robo de combustible. Robo de combustible que se daba, según las informaciones, a través de la extracción ilegal de los ductos y que se sigue dando a pesar de la tragedia, y que tenemos que reducir el riesgo ahora con este ejemplo de las dimensiones en que puede caer este tipo de acción o de actos colectivos. Aquí es muy interesante y muy importante el tema sobre argumentación jurídica que usted nos va a tocar como experto,
también tiene mucho que ver en todo lo que está sucediendo, lo que hemos estado mirando ahora expuesto a las redes sociales, como está cualquier tema que sucede en nuestro país o en el mundo. Vemos muchos opinólogos, ¿no? Que todo el mundo quiere dar su opinión al respecto y pareciera que creen que esa es la buena. Podemos hacer el grueso de la población para guiarnos un poco hacia la verdad. En primer lugar, no podemos negar y descalificar sus opiniones. Son la opinión de una persona sensible a lo que ofrece la información que le puede llegar, y con esa pequeña o exagerada o abundante información genera sus opiniones respetables, pero pueden estar, digamos que, desviadas de acuerdo con los intereses que estuviera buscando también. ¿Sí? Okay. Pensemos en las que son parientes o familiares de los ya desaparecidos. De alguna manera están responsabilizando a otros de la acción que muchas veces fue provocada de manera accidental. ¿Quién va a calificar la acción deliberada o accidental del suceso cuando estuvieron picando, rompiendo o perforando el ducto que dio la gran cantidad de combustible, gasolina, con el octanaje que han estado ya manifestando a través de los que estuvieron presentes, como fueron los miembros del Ejército y miembros de la Marina, y también la Gendarmería que estuvo ahí en ese momento? El riesgo era inminente, y les pidieron a los pobladores que se retiraran. Entonces vale la pena establecer cuál es la responsabilidad de los que estuvieron presentes, como para fincar la responsabilidad a la compañía, a las fuerzas de seguridad y a los mismos activos, ¿sí? Entonces la opinión, tan respetable como aceptada, pero también puede ser contravertida, es a través de las razones organizadas, a través de un discurso estratégico para llegar a una finalidad. Ese es el meollo, lo central de la argumentación jurídica, porque quienes van a hacer una resolución o dictamen van a tomar en cuenta no solamente las circunstancias del hecho, sino también las fuentes normativas para explicar y justificar una decisión de, por ejemplo, en el caso de los técnicos de Pemex, de cerrar a tiempo o cuando el protocolo se los marcaba. Hay una situación ahí, y bien lo dice usted, porque ya acudiendo a la normativa y acudiendo también a las leyes, pues tal vez lo que se decida o la resolución que se tome desde aquel lado nos pareciera a quienes no sabemos de leyes o al pueblo en general como injusta, y de repente, como bien lo dice, si alguien más nos asusa y nos enerva buscando otra finalidad, hasta qué punto quedamos como carne de cañón en un... Pudiera ser, pero en todo tipo de acusación debe estar fundada en algún documento, oficio, o cuando va al Ministerio Público, todo eso. Y lo que procede en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las situaciones de acusación o queja u otra característica en términos normativos legislativos, es de establecer la razón del porqué y establecer también la figura del delito. Claro. ¿Sí? Para poder fijar la acusación en forma. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, quienes tengan a bien comparecer o presentarse, hacer una demanda con la argumentación que ofrezcan, pues tendrán que ofrecer lo que establezcan como pruebas o evidencias para la obtención de su finalidad. Ok. Hace ratito nos mencionaba cuando la inconformidad, o incluso hemos visto algunos medios
hacer esos cuestionamientos, que ahora también hablando de argumentación y de hacer toda esta parte de discursiva, en estas conferencias mañaneras que se llevan a cabo desde Presidencia de la República, muchas veces vemos, pareciera un ejercicio muy diferente a una entrevista o una conferencia como tal, porque a veces vemos a los periodistas cuestionar, no con una pregunta precisa y concisa, sino a veces pareciera una mesa de debate. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, los medios o el responsable ante los medios de una persona tiene que estar en primer lugar clasificado por su profesionalismo. Ajá. ¿Sí? Si la persona, el reportero, la reportera, tiene una pregunta en forma que puede decantarse en una acusación, tendrá que hacerlo bajo una figura jurídica establecida para ello. Pero si solamente hace una pregunta de demanda de información, está en pleno derecho. Ajá. ¿Sí? En ese sentido, lo que pide al que está frente a él será una respuesta en términos de transparencia, en términos de información correcta, veraz y validada por los hechos. Y lo más amplia posible, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso hoy de la presencia del fiscal general nuevo, estrenándose lamentablemente con un caso de esta naturaleza, sí, el doctor Alejandro Gers, tiene una responsabilidad mayúscula y tiene a bien proceder a omitir a los que se señalan como responsables. Ajá. Porque mientras estén en el proceso no pueden ser exhibidos, sino que será el juzgador quien le permita a otra autoridad establecer la publicidad de la persona acusada con esas circunstancias. No puede ahorita señalar responsables hasta que el juez del proceso establezca el tiempo para ese tipo de señalamiento. Y esta parte, las personas que no sabemos tanto en cuestiones jurídicas, nos pareciera que lo hacen deliberadamente para ocultar información, cuando no sabemos que ese tipo de información viola el debido proceso si se expone a los medios y se vicia un caso, se echa a perder para entenderlo. Entonces por eso vemos que muchos casos quedan sin conclusión o quedan sin que se ejerzan impunes, precisamente por la violación al debido proceso, sí, como en este caso, que muchas veces se acude a esta para hacer entender un poco tanto a la población como a los periodistas que hay cuestiones que no se pueden tocar o que no se puede responder aun cuando se tenga conocimiento de ello, ¿no? Sí, definitivamente tiene toda la razón. El caso en concreto de la población que estuvo cercana a la conflagración y dimensión de la explosión, pues vio con pavor cómo estaban pereciendo los vecinos, pero una cosa es establecer la cercanía con las personas y otra cosa es establecer el debido proceso en la investigación que se lleve a cabo. ¿Para qué? Para establecer una fincación o fincabilidad de responsabilidad. No pueden acusarse sin más por el hecho de estar presentes y sentir la pasión, la emoción o el miedo o el coraje. No, se tiene que establecer un proceso que corresponda a los protocolos tanto de carácter legal, jurídico, como de carácter técnico, como lo han estado diciendo los ingenieros de Pemex, responsables del cierre del ducto en su momento. No podían establecerlo de inmediato, según ellos. Ajá. Tienen protocolos. ¿Por qué? Porque establecen ellos un conocimiento previo del manejo del combustible a determinada presión. Entonces, en ese instante, no es nada más, como decíamos hace rato, cerrar la llave, no es agua natural, es un líquido de riesgo y peligroso. El manejo, yo no lo sé,
tampoco lo saben. Los que lo saben establecen un protocolo de seguridad para finalmente actuar en su momento. El abogado, el de la causa o el de la defensa, lo que va a hacer es justamente actuar conforme al proceso o protocolo de acción que le permiten la legislación en el caso. Eso es establecer la argumentación. Lo que hace un rato también platicábamos antes de estar al aire. Sí. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un ordenamiento lógico o secuencia de pasos que aplicar, lo que en términos formales la lógica sigue con las premisas y la conclusión. Establecemos las premisas, la validez de los argumentos para llegar a una solución o inferencia que nos viene de lo dado con anterioridad. Entonces, en este caso, si aplicamos la lógica de los hechos, establecemos lo que sucedió, pero los abogados tendrán que agregar a esa sucesión de hechos los protocolos también de seguridad jurídica para los ofendidos o defendidos. Eso es el caso de la argumentación jurídica. Y en este caso, doctor, que estamos hablando de un patrimonio de la nación, de un lugar federal, y que aún teniendo conocimiento de ello, porque antes de que fuera esta tragedia, antes de que sucediera esta tragedia, se ha estado diciendo por todos lados. De hecho, desde el momento que se empezó a atacar al llamado huachicoleo y que se empieza a sacar a la luz pública todo lo que realmente estaba sucediendo, que ya era un secreto a voces, ¿no? Pero que realmente se sucede dentro de una paraestatal como Pemex. Y de repente desde el gobierno federal se empiezan a dar a conocer cifras del robo y el saqueo que se estaba haciendo. Pareciera que se despierta por ahí un animal dormido y empiezan a suceder cosas extrañas. Pero no se puede argumentar que no conocíamos el peligro al que nos exponíamos al picar un ducto. Digo, ni usted ni yo lo haríamos, ¿verdad? De acercarnos a picar un ducto. ¿Hasta qué punto también el modus vivendi, esta forma de operar de tantos años que se había permitido, influye en una situación como esta? Y que parece que eso nadie le pone atención, ¿no? O lo dejan como en segundo término. Pues qué bueno que lo toca en esos términos, porque también se trata de una estrategia política del nuevo gobierno federal para establecer ese tipo de pérdidas millonarias que se estaban sangrando a través del enriquecimiento de los pobladores, quizá, o por lo menos ya llegarse un poco de recursos, no sé cómo se vea, pero había otros ganadores mucho más altos que están siendo señalados como responsables. Así es. ¿Sí? Pero esa estrategia anticorrupción, antirrobo, ya se está generando también como una prevención para el robo de luz a través de los diablitos. Que aquí en la Ciudad de México, y sin importar colonia, queridos amigos, salvo, y a veces ahí también tengo mis dudas, estos que van enterrados en las nuevas zonas habitacionales, que es un poquito más complicado, y en todos lados están los diablitos. Todo el comercio informal está colgado con diablitos, doctor querido. Y lo vemos cada paso que damos, en todos lados. Pues ese es otro acontecimiento que habrá que poner lupa y establecer bien a bien las responsabilidades en cada caso. Pero si vinculamos uno y otro, lo tenemos que señalar como una estrategia política para colocar a México en una situación que le permita superar el nivel de inmoralidad o de corrupción en el que estábamos inmersos. ¿Sí? Ha regresado la confianza crediticia, le ha devuelto al peso mexicano un valor incalculable. ¿Sí?
poco a poco iremos recuperando la confianza del exterior, pero mucho más importante es la confianza interna, nuestra confianza en las acciones. Posiblemente vean a las personas, pero si vemos que las acciones están llevando a buena finalidad un proyecto de cambio, como bien decía, era un secreto a voces. Bueno, pues de eso se ha pasado a una apertura jurídica correcta o no. Si se establece que va a haber castigo a los responsables, entonces vamos a continuar por el buen camino y dándole la confianza a quien corresponda. Por supuesto. Las acciones serán justamente lo que vaya marcando la desconfianza o la confianza o la devolución de la confianza a las instituciones. Y ese será como el termómetro, porque nosotros vamos a medir en la reacción de las personas. Me viene a la cabeza, doctor querido, esta pregunta incluso, o esta afirmación que se hicieron de algunos medios de comunicación, donde en días pasados que la situación, que el caos se imperó, o trataron de que imperara, porque aquí hubo mucho sesgo, digámoslo como es, hubo mucho sesgo mediático, y trataron de que imperara el caos en la Ciudad de México con esta falta de gasolina. Y sin embargo, aún con todo eso, el porcentaje de aceptación para el gobierno y las políticas que está implementando no bajaron, al contrario subieron, y de repente no lo entendían. Algunas personas, líderes de opinión, y lo entrecomillo porque es complicado ese término, decían, ¿cómo es posible que no baje la aceptación del nuevo gobierno y la política que está implementando cuando está sufriendo por desabasto? Hasta dónde también esas estrategias políticas de las que nos mencionaba, nosotros como gente de a pie tenemos que sentarnos y analizar un poquito lo que nos están diciendo y qué argumentos nos da cada uno de ellos para hacernos o llevarnos hacia tal o cual lado. Bueno, lo que está poniendo en la mesa es un dato relevante con relación a la capacidad manipuladora de los medios, ¿sí? Y ahora de las redes, porque efectivamente hace rato comentaba cómo están contrariadas las opiniones. Así es. Con el desabasto de gasolina provocado por los cierres de los ductos deliberados, eso sí, y se hicieron conforme al protocolo también para cancelar el robo de combustible. Pero se pidió que se abrieran para abastecer o reabastecer a las principales distribuidoras de combustible y se pidió paciencia. Pero aquí nos informaron, porque seguimos las conferencias todos los días, que en cuanto abrieron el ducto no llegó una gota ya, todo el camino se quedó, entonces ciérralo rápido otra vez porque realmente está más picada esta manguera que la del pueblo en la casa, ¿no? Que tanto está en el sol ahí se va cuarteando. Eso estaba terrible, doctor querido, por lo que los informes que nos están dando todos los días. Está marcando un hecho contundente. Fue tan grave el robo de combustible que una vez cerrados los ductos, al reabrirlos, se dieron cuenta de la dispersión de combustibles por donde quiera. Entonces, ese acontecimiento que lo valora la población, que dicen, bueno, lo están evitando, van a ingresar las pipas. Hay zonas de desabasto todavía, pero se pidió también un poco, no solamente de paciencia, sino de tranquilidad, porque va a llegar el combustible después de la nueva distribución que se va a hacer. Se van a cerrar, a tapar o a reparar los ductos y se va a establecer una vigilancia diferente a la que se venía haciendo. Se va a revisar también, según las noticias de las conferencias, no solamente de la mañana, sino en varias oportunidades, se va a revisar el propósito y los recursos que tenía el sindicato de Pemex para el manejo de las pipas y de los ductos. Ductos que por lo que también nos informan,
tenían 30 años sin prácticamente mantenimiento. Y que de repente decimos, en la época de gran auge que hubo en el 2000 al 2006, que el petróleo llegó a estar por encima de los $100 el barril. Y que ese dinero se desapareció, ¿no? Porque digo, se desapareció porque realmente no vimos mucho invertido en nuestro país. Pero viene otra situación, doctor querido. Con la exposición al cerrar los ductos, también los mexicanos nos dimos cuenta de un hecho también que si pudiéramos darle un calificativo sería de ruin, porque nos damos cuenta que las nuevas concesionarias que nos ya vienen a decir que va a entrar nuevas gasolinas de otros países, porque así lo entendimos los mexicanos, me corrige si estoy mal, de que van a entrar nuevas petroleras a surtir porque Pemex no es suficiente, resultaba que tanto se abastecían de Pemex para revendernos el combustible, como muchos de ellos no compraban el combustible a Pemex y por lo poco que entendemos, se surtían del huachicoleo para vendernos. Esto se viene a descubrir con todo lo que sucede al cerrar los ductos, que el grueso de la población no teníamos conocimiento de ello. ¿Cómo interfiere o cómo nos golpea socialmente, psicológicamente a los mexicanos? Darnos cuenta que hemos estado más que engañados tantos años. Pues engañados es una cosa, pero también durante mucho tiempo las instituciones, la mayoría de las instituciones mexicanas fueron proclives a ese tipo de enmascaramiento de los acontecimientos o de los hechos. Hay una frase que no me gusta mucho repetirlo porque contiene un poco de verdad y un poco de falsedad, es una falacia. Dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si esa gente que está empoderada llegó a tener ese tipo de protección y aún así está actuando de mala manera, ¿por qué yo no puedo hacer algo que me beneficie? Y ese tipo de conducta mínima a ese nivel produce una desacreditación moral. Lo hace la institución, lo hizo responsable de determinada institución, pero lo hace también el actor social. Ese individuo en conjunto con otros personajes actuaban de una manera colectiva o en complicidad para abastecerse de combustible y después revenderlo. ¿A dónde llegaba eso? Quizá también a las compañías revendedoras para el abastecimiento de combustible. Pero se les acabó el negocio, se les acabó ese tipo de enriquecimiento ilícito y tendrán que ahora establecer con mayor vigilancia, tanto fiscal como administrativa y de conducción técnica, el recurso al uso del combustible bien habido. Nos va, sí, yo siento que podemos ir por un camino. Esta forma de gobiernos permisivos en aras de que no me recriminen mi mal actuar, digo, porque es bien sabido que en Puebla había como hasta un mercado especial para vender huachicol a ojos del gobierno. Lo que está sucediendo en Hidalgo, aquí en el Estado de México, no es de ahora. Digo, desde el momento, si están monitoreando los ductos y te das cuenta que ponen una fletera encima de los ductos y desde ahí se están ordeñando, no es posible que no te dieras cuenta. Nos están indicando, nos están compartiendo que la tecnología con la que se monitoreaban los ductos es mucho más amplia, al grado de que tiene mucho mayor precisión que saber sobre homicidios en cualquiera de las ciudades, aún con todas las cámaras que supuestamente nos cuidan. Entonces, ¿hasta dónde el permitir que la misma sociedad se vuelva cómplice porque los dejo robar un poquito para que a mí como gobierno no me recriminen mi actuar? Es como una complicidad y algo malsano que se va haciendo poco a poco. Por supuesto que es una inmoralidad en principio, pero
Hay algo que no ha dejado de traducir en esta plática, que es la responsabilidad de los anteriores. Cuando el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, estableció que iba a barrer de arriba para abajo, también estableció de aquí para adelante, no retroactivo. Efectivamente, la retroactividad es algo que vale la pena señalar como principio jurídico. Vale la pena. A ver, cuéntenos un poquito. La retroactividad no es aplicable para cualquier caso, menos para dañar. Puede ser para beneficiar, pero no para dañar. ¿Sí? Se establece el principio de progresividad en el artículo 1 constitucional. ¿Sí? O sea, aquí para adelante. Esto hablando en términos jurídicos, para aplicar la ley como debe de ser. Pero, ¿cómo lo podemos entender? Y ahí viene la parte complicada. ¿Cómo hacerlo entender a la sociedad cuando han puesto la esperanza en más que justicia, en que se haga venganza? Pareciera más eso, doctor. Ahí es donde tenemos que establecer el tipo de responsabilidad moral en la que hemos estado ausentes como sociedad durante mucho tiempo. ¿Sí? Era permisivo. Muchos de los gobiernos eran permisivos. Acuérdense que hoy está en Estados Unidos, en Nueva York, un juicio contra uno de los capos o jefes de la droga o narco mexicano, y están apareciendo muchas testificaciones en contra, no solamente del mismo enjuiciado, sino de personas que benefició, ¿sí? Y que están señaladas, pero eso no las condena una decisión judicial. Claro. Pero sí hay una transparencia para establecer el tipo de gobierno que se tuvo con anterioridad. ¿Confiable? No. ¿Desconfiable? Sí. ¿En qué grado? Cada uno va a establecer el grado de confiabilidad que le tuvo a esa institución. Hoy la presidencia de la República está recuperando confianza. Hoy el Instituto Nacional Electoral está recuperando confianza. Hoy los diferentes tribunales que establecen un debido proceso recuperan confianza. Por eso es válida la idea de que las instituciones educativas también establezcan los recursos, entre otros curriculares, para que los nuevos profesionistas, particularmente los abogados, egresen con las herramientas no solamente de la norma, no solamente de técnicas legislativas, sino también con una ética judicial aplicable a cada caso. Que lo mencionábamos, querido doctor, que en ese aspecto INADEC, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, hace hincapié al atraer a catedráticos de la trayectoria como la de usted, que no solamente traen un currículum excelente lleno de diplomas y de certificados y de grados, sino la otra parte, la parte de la filosofía, la parte de la ética, la parte moral, la parte de forjar a un ser humano completo. Hablando de leyes, porque decíamos, cualquier profesión, cualquier profesionista es muy importante la carrera y cómo la lleves, pero hablando de seres humanos que son los que van a ayudar en la impartición de justicia, pues debería ser poner todavía más atención en ese aspecto. Justamente esa es la palabra clave para nosotros como juristas, la justicia. La justicia no solamente es la correspondencia entre la ley y el hecho delictivo configurado ya como delito, ¿sí? No, también es un grado de sensibilidad moral y ética al aplicarlo. No se vale solamente establecer que tiene toda la configuración del delito y se le aplica de pe a pa. No. Se establecen matices, las razones que llevaron a tal o cual persona para
a actuar de esa manera y no de otra. O bien hay atenuantes que establecen variables para establecer modalidades de la condena. Pero independientemente de estas características establecidas como principios del derecho, establecer con la claridad del tiempo que nos ha tocado vivir hoy, de lo que significa actuar con justicia y también con moralidad. Es cierto, el INADEC ha procurado que los profesores actuemos con apego a lo que nos ofrece el programa, pero también que tengamos una calidad moral respetable. Y con todo respeto, el instituto ha contado con, me cuento entre ellos, a personas de alta calidad moral. Así es, querido maestro, y por eso también viene el cuestionamiento. Regresamos a lo que está sucediendo en nuestro país y cómo lo ve el grueso de la población. De repente uno también se enfrasca en estos debates que se dan en las redes sociales respecto a tal o cual tema, dependiendo quién fija el parámetro, el que lanza el primero, ahora sí que el primer video y demás, hablando de medios. Nos decían por ahí, porque más de un abogado opina al respecto, que si se siguiera la norma, si vamos a la parte jurídica, las personas que resultaron heridas en este siniestro, en esta tragedia, tendrían que tener calidad de indiciados o detenidos aún estando en el hospital. Y entonces vemos la parte donde los familiares, en vez de aceptar que sus familias estaban cometiendo un ilícito o que incluso ellos fueron copartícipes de este ilícito, están exigiendo una indemnización al gobierno federal. De ahí parte el sesgo que también los medios le dan, y de repente vemos al pueblo enardecido decir, pero si son unos criminales, ¿por qué les van a pagar? ¿Por qué les van a ayudar? ¿Por qué se les va a dar? Entonces cualquiera va a poder delinquir. ¿Qué pasa en la mente humana ahí? Mire, de los actores que están reclamando justicia, habría dos por lo menos escenarios en los que nos situamos. Quienes reclaman la indemnización estarían lucrando económicamente con los que ya fallecieron, ¿sí? Pero también hay quienes lucran políticamente con la tragedia y que alzan la voz en nombre de ellos, pero que no van a tener beneficio los ya fallecidos, sino como sujeto político, partidos, líderes, defensores, todos ellos van a tener una repercusión benéfica si tocan la sensibilidad o la vena sensible de quienes van a estar en la responsabilidad de los hechos. Porque ahí también viene el lucro mediático. Exactamente. O sea, entonces ya son tres escenarios, doctor querido. Porque entonces ahí vamos, como dicen en el pueblo, pues nada más busca quién le lleva agua a su molino, ¿no? A mí no me importa. Entonces, mientras mi rating tenga amarillismo o tinta roja para que se vea más, no me importa realmente el fondo, me importa la forma. En la parte política es la misma situación. Voy a aprovechar este momento para debilitarlo, al contrario, buscando los argumentos. Exactamente. Iniciamos con un concepto de argumentación jurídica como estrategia discursiva, con fundamento jurídico o con fundamento normativo. Ajá. Para llegar a determinada finalidad. Así es. Establecimos también que quienes hacen uso de esta argumentación o de esta estrategia discursiva buscan determinada finalidad para sí mismos. ¿Sí? Quien hace uso de la lengua prevé para qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? Exactamente. Entonces va a
haber no solamente 2 o 3 escenarios de beneficio o lucro de la tragedia indebidamente. Lo que nos comentábamos antes de entrar al aire, doctor querido, ¿cuál sería que yo le decía, cuál sería la principal pregunta, la premisa para saber por qué una tragedia como esta? Y me decía usted, había que buscar quién se beneficia más de una tragedia. ¿Cómo buscamos, qué caminos buscamos para entender quién sería el mayor beneficiado? ¿Qué indicios tendríamos que seguir? Hasta los periodistas, queridos amigos, porque de repente vemos que algunos damos palos de ciego para buscar cosas, o como público en general, para entender un poquito más sobre esta situación. La pregunta criminalística clave para una investigación viene desde el siglo XIX. ¿A quién beneficia el crimen? Pero también, ¿a quién perjudica la acción de la justicia? Son dos preguntas hoy que tienen que hacerse. ¿A quién benefició o beneficiaba el robo de combustible? Y hoy, ¿a quién perjudica el combate a la corrupción? Y es que de ahí se desprende unos ramales impresionantes, doctor querido. Porque ¿a quién le beneficia que los guachicoleros llamen la atención allá? Cuando sabemos que nos estaban hablando precisamente en esta semana del guachicoleo en buques tanque en alta mar. Bien. Entonces, ahí ya nos ponemos a pensar, ¿a quién le interesa desviar la atención de un medio? Cuando de repente también vemos por el otro lado un suicidio por demás misterioso y demás de uno de los hombres más importantes, hablando de esta cadena de tiendas comerciales por ahí en el norte del país, que pareciera que los medios no lo mencionaron tanto, fue como algo normal. Cuando estamos hablando de un personaje muy, muy importante, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. ¿De quién es hablando, perdón? De uno de los dueños o de uno del consejo de Soriana que supuestamente se suicida. Digo, se presume suicidio en Sinaloa. Exactamente. El pueblo no lo supo, no lo sabe, ni medio se mencionó por ahí. Son cosas muy interesantes. ¿Sabe por qué? Porque bien lo dice, con el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, que está implicando a gobiernos anteriores, cuando hablamos de el dinero que se invirtió, las tarjetas Monex y todo esto que se hizo en las elecciones anteriores, son cosas muy extrañas las que están sucediendo en nuestro país. Muy extrañas. Ya lo dejé impactado, doctor. Pues sí. Lo que pasa es que son dos cosas en aparente desconexión. Exacto. Quien las conecte tendría que hacerlo de una manera más favorable para establecer la relación entre el combate a la corrupción y la decisión personal de una persona que no estaba indiciada, no estaba señalada. Exacto. Hasta donde yo sepa. Quizás por la firma Soriana, que fue en otro momento señalada y que salió, me parece que exonerada, pero no en términos mediáticos. Fue señalada, exonerada jurídicamente, pero no mediáticamente. Así es. Bueno, pero le repito, a quien haga las conexiones o la relación entre uno y otro hecho establecerá las razones también para hacerlo. Y en eso radica la argumentación o estrategia discursiva para lograr determinada finalidad. Pero lo que le digo es lo que se está manejando en los medios, lo que se maneja en las redes sociales. ¿Qué hacer ante una situación como esa? Cuando se están manejando todos estos focos en diferentes lados en nuestro país y pareciera que a unos se les da más atención y a otros no. Mediáticamente eso tiene una situación específica
En cuanto al peso informativo que se le da al caso de la tragedia en Hidalgo, tiene que ver con este propósito de combate a la corrupción, insisto, y también recalco a quién benefició el crimen que fue el robo de combustible y hoy a quién perjudica el combate a la corrupción, para establecer la responsabilidad en su justo punto. Por eso la situación explicativa con relación al procedimiento o proceso que se lleve en el caso de los que actuaron y lo han hecho y lo van a seguir haciendo, porque no creo que por el momento lo dejen de hacer, la rotura de ductos en donde sea posible, ¿sí? ¿A quién va a seguir beneficiando? A unos cuantos pobladores, ¿a quién? ¿Sí? Y a quién perjudica el combate a la corrupción, a ellos mismos. Qué complicado. Y por el otro lado, doctor, el llamar al gobierno estatal, en este caso, a una rendición de cuentas sería posible. ¿Por qué en tantos años y no se hace gran cosa por una situación como esta, cuando pueblos completos vivían de una situación como esta, en este caso del huachicoleo, del robo de combustible? Allí los que pueden hacer una demanda, no solamente jurídica, del gasto y su justificante de uso, puede ser una medida importante, pero serían los responsables del legislativo. La sociedad tendría que acudir a otros recursos. Los medios pueden ayudar, efectivamente, pero quien actúe de buena fe, porque a veces los medios también... El sesgo mediático, que es que ese es el gran problema. No podemos quedarnos callados con el famoso chayoteo que algunos medios tienen todavía. Y que también es otra de las agravantes, en este caso, así se menciona, que en el momento que se les retira el recurso a estos medios, pues viene la inconformidad y entonces me voy en contra por el rencor de que ya no me vas a seguir pagando por mis letras, por mi silencio, por mis palabras o por demás. Ese es otro huachicoleo tremendo. Por lo menos es una exigencia de profesionalismo, moralidad y eticidad. Si con esto logramos avanzar un poco en la disminución de esta falta de ética en el profesionalismo de los medios, llámese periodismo, reportaje o televisivo, o multimedia ahora con el internet, o ahora de multimedia, pues vamos a avanzar. Sí, es un llamado a que nos comportemos de una manera distinta. Tenemos la oportunidad. En mucho tiempo México decayó, no solamente en términos económicos, en corrupción, sino también en confiabilidad. Acabo de regresar de Sudamérica, estuve en Ecuador y en Colombia. Y el aprecio que le tienen a la UNAM como parte, cuando yo me presento en aquellos lugares, pues soy profesor universitario. Claro. ¿Sí? Y obviamente el comentario, ¿y cómo ves? ¿Crees que ahora sí empiecen a corregirse las instituciones? Yo tengo mucha confianza porque soy parte de ese institución consolidada, y el rector también me da una buena ventaja. Se empezó con una devolución de recursos económicos personales para la instancia contralora de la UNAM. ¿Sí? Eso por lo menos hablará bien de lo que podemos empezar a hacer.
Porque esta austeridad que se está manejando desde altos niveles, que vaya permeando donde se necesita, pudiera ser. Sí. Eso les da como un ejemplo. Yo les he dicho y se los he repetido en múltiples ocasiones, que no lo digo en forma peyorativa, pero los humanos somos animales de ejemplos. Lo vimos claramente, regresando a la situación esta. Si veo a mis papás sustrayendo combustible o robándome una cosa, pues en algo así crecen los niños y en algo así crecemos los adultos. Por ende, si vemos a la figura principal haciendo una buena acción, vamos a tratar de emularla todos para estar en la misma sintonía. Esperemos que así se haga un poco. La otra es también con vigilancia de las instituciones responsables de llevar procesos judiciales sanos o por lo menos mejor equilibrados que como se hacían antes, ¿no? Desaseados y con finalidades políticas declaradas. ¿No? Creo que hoy sí tenemos una oportunidad de modificar o de rectificar lo que se venía haciendo con antelación. Que es una de las cuestiones que también nos han manejado, nos han dicho. En esta situación de no declarar culpables mediáticos para no entorpecer los juicios, para no entorpecer el debido proceso, todo esto que parecía que se hacía justicia y se traía tal o cual, pero en el proceso lo enlodo para que al final se venga abajo todo lo que hice y ya sale como no pasó nada, se hacía en los gobiernos anteriores. De alguna forma, eso es lo que tratamos de evitar ahora, o es lo que estamos mirando que al no lanzar campanas al vuelo de que voy a agarrar a tal o cual líder, a tal o cual cabeza grande para meterlo a la cárcel y después averiguo, eso es lo que tratamos de hacer ahora, de hacer las cosas lo mejor posible. No. Hay que situarnos en los terrenos de una acción personal o individual y sobre todo del lugar que ocupa uno en la estructura de la institución. En nuestro caso, pertenezco no solamente a la Facultad de Derecho, pertenezco también al Instituto de Investigaciones Jurídicas y aquí a la institución llamada Instituto de Desarrollo Jurídico. ¿Sí? ¿Qué papel juego hay en cada uno de estos lugares como profesor y como responsable editorial? ¿Sí? En cada una de las instancias en donde establezco una responsabilidad, por ejemplo, docente, me conduzco de una manera que me permita tener presencia, no solamente de carácter calificado profesionalmente, como profesor de determinada materia, no, sino también moralmente. Me comporto de tal manera que no me lleguen a establecer una queja de procedencia indebida. Hablando como persona. Como persona. Hablando como humano, yo. Exactamente. Si eso lo traducimos en un ejemplo de otros profesores, pues qué bueno. Pero también cuando ya hay casos de denuncias de jovencitas o jovencitos que acusan a sus profesores o profesoras de que hay una demanda indebida o una procedencia, un proceder indebido, pues continuarlo para que se vaya corrigiendo esa conducta impropia, por lo menos impropia. En este caso, aquí aplica lo que nos decía uno de los catedráticos precisamente, sobre la cultura de la denuncia, que también sería importante que como mexicanos nos apegáramos a ella. Porque me decía, en algún momento hablábamos de otra cuestión, de enriquecimiento ilícito de ciertos políticos y demás. Dice, pero si no hay denuncia, no se puede perseguir. O sea, en ese caso específico, mencionaba este profesional, tiene que hacer con que un ciudadano vaya y levante una querella en el Ministerio Público, entonces ya da la pauta para poder iniciar una investigación referente a tal o cual persona. Mientras no se haga, no se puede hacer nada. Entonces, esa parte donde también los ciudadanos tenemos que tomar la responsabilidad, no solamente exigir que quienes están llevando a cabo las leyes y la justicia las lleven como nosotros la pedimos. Como yo digo que tenemos una oportunidad de oro, lo tenemos, pero también es un reto. Porque
¿Por qué? Porque en otro momento a usted o cualquiera de las víctimas de un delito iba y hacía su levantamiento de demanda, y después, como no había un refuerzo de volver a ratificarla, se perdía. Exacto. Sí. Y se establecía ese escenario de impunidad. Sí hay responsabilidad del quejoso de no ratificar su demanda, una. Pero también hay algunas situaciones que se llama flagrancia, en donde la autoridad puede proceder sin denuncia, ok. Pero cuando se requiere, de acuerdo con el delito, la demanda y su ratificación, entonces conviene, como bien dijo, hacer una cultura de la denuncia. Pero si se regresa al escenario anterior, hay desconfianza de que proceda un beneficio. Ok, sí es cierto. O sea, si voy a alguna denuncia, tengo que seguir hasta las últimas consecuencias para que se lleve a cabo. Cuando habla de flagrancia y tomando en cuenta el tema del que estábamos hablando, ¿hasta qué punto jurídicamente se puede tomar en consideración como flagrancia lo que estos señores o todas estas personas de un poblado completo estaban llevando a cabo en un ducto? Toda la población prácticamente, hay videos, porque ellos mismos estaban grabando. En un inicio incluso se ve como agreden a los militares, porque los videos graban. O sea, hubo una situación donde muchas personas del mismo poblado, ya después de ocurrida la tragedia, dicen, ¿por qué no pusieron un alto? ¿Por qué los militares no actuaron? Pero hay videos circulando en las redes donde cuando los militares llegan son agredidos por los mismos pobladores del lugar. Son maltratados los vehículos oficiales con tubos y con palos para impedirles que se acercaran al poblado. Tenemos el antecedente unos días antes, donde incluso hay un enfrentamiento a tiros con los mismos militares para que no se acerquen a impedir este huachicoleo del que estaban haciendo todo poblados completos. Cuando están los videos observando cómo se acercan con carros, camionetas, gentes, con niños y demás, para ir a abastecerse de un combustible que saben que no les pertenece, ¿eso es flagrancia, doctor? No. A ver, La ruptura del ducto, sí. Al llegarse del combustible regado, ya no, porque lo están tomando, simplemente. La flagrancia es la ruptura del ducto. ¿Quién es eso? ¿Quién rompió? Que hubieran dado cuenta quién rompió el ducto en ese momento. Ellos sí. Pero ya del bien que se está derramando ya no pueden hacer No necesariamente. Tendrá que establecerse bien a bien la figura del delito. Si es robo de combustible, entonces establecer los responsables desde el inicio hasta la toma del mismo. Porque eso es lo que se está manejando mucho en redes sociales. Hablando de ética y de moral, que esa parte pareciera que muchos no la conocemos, esta situación. ¿En qué momento llegamos como mexicanos a la rapiña? La palabra es muy fuerte, pero es la realidad. De repente se choca un tráiler y pues así que a ver qué se le cayó para ver qué me llevó a mi casa. Choca un tráiler con vacas y hasta las vacas estaban destazando para llevarse la carne. Unas situaciones parecemos a veces orgas a ese grado. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para de repente el discurso que parece demagogia y retórica, para recuperar el tejido social, para restaurar el tejido social? Pero realmente, ¿qué parte nos toca a nosotros como mexicanos para lograr esta restauración? Es complicada la parte que tocamos, porque la participación del ejército y de la marina y de la gendarmería que asistió, al parecer por los videos,
todavía no se establece la responsabilidad plena, porque se tiene que presentar ante la instancia que va a llevar el caso, cuáles son los que van a ser aceptados para su validez, que no van a ser válidos. Entonces, por lo menos en términos mediáticos, lo que nos ofrecen las imágenes es que actuaron los militares y las otras autoridades ahí presentes conforme al protocolo, resguardar a la población, y resguardar a la población fue de manera verbal y con insistencia: aléjense del combustible, es de un alto octanaje y les va a perjudicar las vías respiratorias y el cerebro. Aún cuando no hubiese explotado, les estaba perjudicando. Pero, y también, esto es un peligro, aléjense. Porque incluso en los videos algunos señalan, ya hay gente desmayada y por el mismo combustible que la aspiración de gases. Y también se sabe de personas, pobladores, que agredieron verbalmente a los militares. No tengo conocimiento visual de la agresión armada, pero sí sé de personas que los agredieron verbalmente y les pidieron que se retiraran a los militares. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso de alguna manera está siendo una atenuante para la no intromisión del ejército, más que para labores de resguardo de la población. A ellos les pasó algo, ellos se retiraron porque sabían del riesgo. Por supuesto. No los tocaron, tampoco los agredieron. Por supuesto. Entonces, con el respeto que merecen las víctimas y los familiares, lo siento mucho. Pues así es, doctor. Ay, por aquí tenemos, mire, por aquí tenemos unos saluditos. Doctor, Marilu Juárez, le pide saludos, doctor. Marilu Juárez, Juan Hernández manda saludos para usted, Rosalba García también, y la maestra Ana Laura Sánchez Montiel le manda saludos también, doctor, por aquí. Muchas gracias. Queridos amigos, pues ha sido un tema bastante interesante, doctor. Complicado, muy complicado, ¿no? Porque trata uno de buscar las palabras más adecuadas para precisamente no caer en izquierda, derecha o por otras situaciones. Pero yo le agradezco infinitamente que el día de hoy nos haya compartido mucho de lo que su experiencia y su sapiencia nos permite. Yo le agradezco. No, pues al contrario, le agradezco. Es un tema muy complicado. Haber compartido la opinión mía con otras opiniones y que por lo menos tengan una imagen diferente del filósofo y el jurista que hoy soy. Exactamente, porque muchos de los cuestionamientos o las preguntas que le estaba haciendo, doctor, le comento, no son propiamente mías, sino de los cuestionamientos que la mayoría de las personas hacen en las redes sociales. Entonces, tratando de hacer este ejercicio, queridos amigos, que lo que ustedes no pueden preguntar porque no están sentados aquí con nosotros en este momento, el doctor nos pudiera dar desde su visión de jurista, de filósofo, de académico, hacia dónde vamos, porque la mayoría, doctor querido, de los cuestionamientos que le hacía o de la plática que tenía con usted es de lo que está vertido en las redes sociales, de toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país. No, pues en principio yo también celebro su profesionalismo porque de eso se trata como mediador en términos de sociedad y comunicadora. Usted no puede, entre otras de sus funciones, más que ser una correa de transmisión o puente informativo de lo que otros están y que usted tan amablemente nos hace llegar. Sí, le agradezco infinitamente su capacidad profesional para establecer el tipo de cuestionamiento para quien esté frente a usted
hoy estoy yo con toda confianza, le comento lo que yo pueda hacer. Pues yo le agradezco muchísimo, doctor. ¿Qué nos puede regalar para despedirnos de nuestros amigos que sabemos que están pendientes del programa? Además, está la otra situación, como se queda grabado, lo vuelven a ver. Por eso le digo, yo estaba tratando de hacer memoria de todo lo que he estado recopilando en este fin de semana de lo sucedido, de la mayoría de las preguntas, que casi todas son similares, para que usted nos compartiera. ¿Qué nos puede regalar para despedirnos con nuestros amigos? Pues lo que se venga haciendo, que se haga con plena confianza en sí mismos y que tengamos en la mira la oportunidad o el reto de modificar un tipo de experiencia que no ha sido buena durante muchos años, pero que en el futuro puede llegar a ser benéfica personal, social y políticamente. Pues muy agradecidos, doctor. Gracias, gracias. Nos quedamos también con esta situación de retornar o hacer una introspección y hacer de la ética y la moral algo que permee nuestra vida, ¿no? Creo que nos hace falta regresar a nuestros valores o darles una repasada a nuestros valores para ser mejores, no solamente mexicanos, sino seres humanos. Pues quizá en otro momento y tengo oportunidad de hablar de lo que es retornar a nuestros valores y si nuestros valores no estaban tan firmes. Exacto. Entonces, reafirmarlos. En otro momento ya platicaremos. Hay mucho tema. Murdoch de aquí nos presiona, queridos amigos, como siempre, pero hay mucho tema donde ya habrá oportunidad de que nuestro querido doctor José Isidro Saucedo González nos haga favor de estar con nosotros en otro lunes de INADEC. Como bien lo decíamos, los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico están con nosotros y nos comparten toda su sapiencia, su experiencia, toda la academia que internacionalmente son reconocidos, doctor, y de verdad, muchas gracias, porque sabemos y le compartimos que también en nuestras redes sociales nos siguen académicos de Latinoamérica y barras de abogados de otros países. Entonces, pues muchas gracias por estar. Estaremos por allá en la próxima semana, en Colombia. En Colombia, ya estaremos siguiéndolo. Nos decía de una conferencia, antes de que se nos vaya, ¿que una conferencia tiene pendiente? ¿Para cuándo? Sí, es una, primero en abril tenemos una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero la semana entrante voy a estar en Colombia a una plática relacionada con el gobierno autoritario que tuvimos durante la época de Gustavo Díaz Ordaz. Wow, queridos amigos, la historia que también le fascina, como pudieron ver del currículum, una pequeña semblanza del doctor. Pues le vamos a agradecer, doctor querido, que su estancia en Colombia nos la vaya compartiendo para a su vez trasladarla a todo nuestro público acá en INADEC TV, en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia se llama nuestro programa. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Pues gracias, queridos amigos. Ya saben, una vez más, terminamos así, se nos fue rapidísimo, hablando con los académicos, con los importantes, que nos dejan su conocimiento, su sabiduría, su experiencia de un lunes más de INADEC TV. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos el día de mañana en el programa de Salud y Justicia con el doctor Daniel Rojas, ya saben. Entonces, los esperamos mañana. Tengan una tarde excelente y recuerden que Más que Leyes, Educando la Conciencia.